Ahora, entrevista en Hora Cero. Muy bien, 23 minutos de las 9 de la noche, seguimos acá en Hora Cero y vamos a presentar, agradeciendo que nos está esperando en línea, a Gustavo Marangoni, que es politólogo y analista político. Gustavo, muy buenas noches. Hernán Harris y Antonio Lizano, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muchas gracias por llamar. No, por favor, Gracias gracias a por el usted. tiempo, Gustavo. No puedo salir de preguntarte lo que está pasando esta semana, ¿no? Con el cambio en el gabinete económico, todo lo sucedido en el medio de eso y las primeras, no sé si llamarlo medidas de Batakis, pero digo, lo primero que te quiero preguntar, Gustavo, es si es lo mismo un cambio de nombre que otro. ¿Qué quiero decir con esto? Si, digamos, no importan los nombres mientras la política siga siendo la misma o la política no cambie. Bueno, yo coincido con esa afirmación. Uh-huh. Acá tenés un problema que solamente se resuelve de arriba hacia abajo. Y cuando digo de arriba hacia abajo, obviamente que me refiero presidente, vicepresidenta, y ustedes lo decían en la presentación, en este caso el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, todo en ese orden. En tanto y en cuanto el gobierno no resuelva sus dificultades para tomar decisiones, es muy difícil encarar cualquier solución, porque los gobiernos se construyen para tomar decisiones. Después, en la Argentina y en cualquier lugar del mundo hay gente que está de acuerdo con lo que decide un gobierno y hay gente que lo critica. Generalmente los segundos son los que pertenecen a la oposición y los primeros al oficialismo. Uh-huh. Acá se da una peculiaridad, que los que más critican son los que forman parte del oficialismo. Exacto. Y cada decisión entra en una serie de controversias que cada vez son más sofisticadas y estilizadas, porque hay que empezar a interpretar tweets, mensajes en actos, contramensajes, claro, fotografías. Difícil, hay que sí. ser un hermeneuta Claro. de una serie de cosas que le interesan a los involucrados. Exacto. Sí, difícil. A la sociedad lo único que le interesa es que la estabilidad se instale, que los precios no aumenten, que los productos estén en las góndolas. Entonces me parece que hasta que no se resuelva este tipo de disfunción del gobierno, podremos hablar de muchos nombres, podremos incorporar gente que tiene sus experiencias, sus currículums, etcétera, pero sin embargo no vamos a encontrarnos con un marco adecuado. Y con esto concluyo. Digo, en los últimos meses, desde la derrota de las PASO hasta aquí, se han incorporado Juan Mansur, Claro. Aníbal Fernández, Daniel Scioli, Julián Domínguez, Chivo Rossi, ahora Silvina Batakis. Uno puede tener de cada uno de ellos las posiciones y los juicios personales que quiera, pero todas son gente de experiencia de gestión. Correcto. Pero en nada ha cambiado la interna y la fractura interna. Claro. Del frente de todo, por lo tanto es muy difícil que cambien los resultados. Exacto. Gustavo, soy Antonio Lizano y quiero agregarle a los oyentes un plus que usted tiene, además de ser politólogo y analista. Usted también pasó por la gestión pública a través del Banco Provincia, que esto me parece un dato que enriquece su trabajo. Y por eso mismo, quería preguntarle también que cómo ve con la llegada de Batakis, si se conforma, porque esto está instalado en los medios, y me gustaría que usted, que digamos conoce mejor que nosotros y lo puede analizar mejor, está instalado en los medios que como que la llegada de Batakis va a haber una economía más kirchnerista. A ver, esto también, antes de continuar con la respuesta, le puedo pedir si pueden mejorar el retorno porque tengo mi eco que Perfecto. me A ver ahora. impide, digamos... A ver. ¿Ahora se escucha ahí mejor? está. Ahí va mejorando. Un poco mejor. Muy bien. Bueno, entonces, cómo no. digo, acá lo que encontramos que tiene que ver estrictamente con la primera parte de esta entrevista, Sí. es que la vicepresidenta se ha reservado un lugar muy particular, que es el rol de ejercer el veto. Claro. La persona que ejerce un veto se mantiene en una suerte de limbo, porque no elige, sino que restringe las decisiones ajenas, pero en última instancia nunca termina de ser parte del proceso en cuestión.
Si alguien mañana le quisiese facturar a Cristina Fernández la designación de la ministra actual, ella diría, yo no la elegí. En todo Claro, caso, me exacto. preguntaron si me Me oponía preguntaron y yo y- dije que no. Hay un presidente, claro. Ahora, este esquema del del opooficialismo, Ujú. bueno, tiene las consecuencias que estamos viendo. Sí. Entonces, ya no se trata de la subjetividad de ustedes, de la mía, de otros que puedan estar escuchando en este momento el programa. Ujú. La involución de los indicadores fundamentales de la República Argentina son contundentes. Exacto. Hace 30 días el dólar estaba a 200 pesos, Sí, Sí, peso claro. más, peso menos, los Sí. financieros, los alternativos, el blue, lo que quieran. Hoy están desde 300 a 250, claro. 260, 270. En Las 30 reservas días. del Banco Central están destinadas exclusivamente a pagar las cuentas de la luz y el gas. Y esto no es una metáfora, No, porque a lo claro. mejor algunos de los que Claro. escuchan piensan que es una forma figurada de hablar. No, Las exacto. reservas se están utilizando para pagar los barcos regasificadores que están parados frente al puerto de Buenos Aires, de Quequén, de Bahía Blanca, porque esos barcos se pagan antes, si no, no vienen. Ujú. Claro. Y estamos manteniendo una red de subsidios a los consumos de las tarifas de servicio eléctrico y de gas en pesos, pero los importamos en dólares cuando tenemos las arcas exhaustas. Bueno, algo de esto habrá que modificar. Gustavo, digamos, estábamos hablando acá con Antonio previo al programa, digo, y como mínimo, veo dos consecuencias. Una debilidad presidencial y por otro lado, y paradójicamente digo, la creciente homogenización, si me permitís el término, del gobierno, pero en el sentido contrario a lo que busca el presidente, ¿no? Claro, ambas cosas son ciertas. A ver, los argentinos tenemos por costumbre, por cultura política y por legislación, una tradición presidencialista. Exacto. Pero ahora vemos que el centro de poder no gira alrededor del presidente. Permítanme darles un ejemplo que ustedes, como periodistas, pueden dar crédito de eso. Si un día a la mañana habla el presidente y a la tarde habla la vicepresidenta, Sí. ¿cuáles son los ratings de uno y del otro? ¿Cuál es la atención que ustedes como profesionales de la información receptan de cuáles están todos más pendientes? Esto no es un juicio de valor, es un dato de la realidad. Exacto. Sí, sí. Entonces, este esquema, que evidentemente ya no se va a torcer de aquí al 10 de diciembre del 2023, al menos requiere de algún tipo de reorganización, Exacto. de mínimo común denominador de acuerdo. Ahora, Porque si no, estamos todos pendientes de lo que dijo Máximo Kirchner en el acto de esta tarde, de lo que dirá la vicepresidenta en el acto de mañana en Claro. la ciudad de Calafate. ¿Qué le Y responde si uno al todas otro? las semanas tenemos una suerte de tribunal de alzada de lo que Exacto. hace el gobierno, bueno, pues entonces es muy difícil. Bien. claro. Gustavo, le quiero preguntar, ¿cómo analiza usted lo siguiente? Los mercados no reaccionaron bien a la llegada, ¿no? Usted lo decía recién con el tema del dólar, el mismo lunes que tuvo una subida muy fuerte, cerró a 2.39, por ejemplo, el blue, y estaba a 2.60, el viernes cerró a 2.39 y el lunes a 2.60. Los mercados en Wall Street el martes, que el lunes fue feriado, también. Ahora no se anunciaron medidas, Batekis no anunció medidas más allá de esta de hoy recién del free shop. Digo, ¿cómo cree que va a ser esa evolución de los mercados? Porque en una economía como en la Argentina, con este grado de debilidad y con la ministra que no da anuncios fuertes ni mucho menos, salvo el de hoy, ¿cómo ve esta evolución de los mercados? Cuando hablamos de los mercados, estamos hablando no solo de los mercados externos, estamos hablando también de los mercados locales, estamos hablando del aspecto financiero de los mercados, porque hemos visto la reacción del rico país, de los Sí. bonos en pesos, etcétera. Pero también estamos hablando de una reacción más cercana de los mercados, que la podemos visualizar en amigos, familiares, conocidos y obviamente nosotros mismos,
cuando vamos a un comercio de cercanía, Claro, o cuando vas a un claro. corralón de materiales y te dicen que no entregan, o cuando vos necesitas insumos y te dan una factura sin precio, te dan un remito, perdón, sin precio, y te dicen, Sí. bueno, mira, cuando tengamos más claro, nos ponemos de acuerdo con esto. A ver, en una economía capitalista, el sistema de precios es un sistema de información. Mm, Si ese sistema se distorsiona hasta el absoluto, no podemos tomar decisiones. claro. Entonces, ¿cómo se puede esperar una reacción diferente a esta después del fin de semana pasado, que lo que reflejó fue una serie de escenas que cinematográficamente se parecen casi a Esperando la carroza, cuando en realidad lo que nosotros necesitamos sería escena de Doctor House, es decir, de un equipo de cirujanos que tengan un pulso muy preciso y una capacidad de diagnóstico exacta para intervenir muy rápidamente un paciente que está en una condición de extrema gravedad. Sí, claro. Estamos en uno de los momentos más difíciles de cualquier gobierno en cualquier latitud, Ujú. porque los Sí, gobiernos tienen que decidir con velocidad y precisión a la vez, cosa que es muy difícil, porque cuando vos decidís muy rápido, generalmente no tenés un alto grado de precisión, Claro. y cuando definís con más precisión es porque involucraste más tiempo en Exacto. decidir qué ibas a hacer. Bueno, ahora no te puedes equivocar y tenés que actuar muy rápido. claro. Las dos En cosas a ese la vez. contexto, salvo que haya un acuerdo de los tres integrantes de la coalición oficial, por ponerle un nombre de Sí, coalición, claro. bueno, salvo que eso no suceda, es muy difícil. Muy difícil. Gustavo, te queremos agradecer mucho por tu análisis, por tu tiempo. Ha sido un placer, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, que tengan muy buenas noches. Buenas Muchas noches, gracias. Fue Gustavo Marangoni, politólogo, analista político, muy claro, ¿no? En los Exacto. conceptos.